Buen día, República Oriental del Uruguay. Espero te encuentres bien en este día ya viernes 28 de junio del año 2024. Bueno, ayer mientras Uruguay en Copa América le ganaba 5-0 a Bolivia, resultado que desde que tengo memoria creo es el mismo. Cada vez que jugamos contra Bolivia por eliminatorias o en este caso por Copa América, por lo general Uruguay le gana 5-0. Es un resultado que se repite, que no plantea mayores novedades. Era prácticamente el resultado obligatorio, inclusive que le permitiera ya una proyección de clasificación hacia los cuartos de final, dado que le había ganado a Panamá en un partido en el que también le resultó bastante cómodo Uruguay con un 3-1, y ahora este 5-0 creo que hace incluso una diferencia de goles si acaso hay que dirimir en términos de igualdad de puntos, porque en la última fecha se van a jugar, bueno, el todo por el todo, tanto Estados Unidos como Panamá. Si Estados Unidos le ganara a Uruguay, quedan iguales en puntaje, es decir, no hay nada definido. La proyección da que Uruguay va a clasificar, evidentemente. Pero te decía, ¿cómo te va, Maxi? ¿Andas bien? Sí, ya sé que jugaste muy bien como puntero derecho. Sí. Y bueno, yo te tengo que creer, vos me decís que es así. ¿Tenés prueba documental de eso? ¿Tenés videos, por ejemplo? ¿Tenés varios videos? Porque también viste que los videos, por lo general, como hacen los productores de jugadores de fútbol, los managers, hacen ediciones, arman una edición impecable de las mejores jugadas, un resumen de los mejores momentos de ese jugador de fútbol, y vos te ves de pronto un video de 15, 16 minutos, te ponen otro también de, mira, tenemos este otro material y te dan otro compendio de imágenes de, yo qué sé, 10 minutos, 15 minutos y ¡pa! ¡Qué jugador, eh! Pero esos son los mejores momentos del tipo de pronto en 5 años de carrera futbolística, ¿viste? Por eso te digo, así de palabra, yo te tengo confianza, te creo. Sí, lo que sí sé que en tu materia como operador, como sonidista, como, digamos, como técnico de sonido, sos sumamente profesional, impecable, de clase A, claro, clase A. Sí, sí, en todo, compaginación de sonido, el timing, qué sé yo, el poncheo, mil cosas, ¿no? No vamos a la gente a explicarle técnicamente de qué se trata todo esto. El conocimiento informático, todas las nuevas tecnologías, la compaginación del sonido, pero también de la imagen, impecable Maxi Pérez, ¿no? Es decir, en clase A. Pero te decía que de fútbol, qué lindo es el fútbol, pibe. ¿Te acordás? Qué lindo es el fútbol, pibe. Está listo, ya está, ya hablamos, suficiente. Porque después empieza, viste, todo eso de pueblo chico, los argentinos los tenemos de hijo, y entonces ya están compitiendo por la Copa América, viste, por la Copa América. Y un argentino te diría, sí, pero no fuiste campeón del mundo en estos tiempos, papá. Como te dicen, viste, los porteños. Pero nosotros somos campeones del mundo, papá. Está con una tercera estrella de FIFA. ¿Y qué está? Entonces no tiene sentido entrar a discutir eso, porque los dos tenemos 15 Copa América. Entonces Uruguay está en todo el mundo con la expectativa de sacar la Copa 16, no sea cosa que la gane Argentina y nos pasa. Ja, qué lindo es el fútbol, pibe. Está, de fútbol ya está, ¿viste? Porque entrar en esos términos a hablar de fútbol me parece lamentable. Pero mientras todo eso ocurre en el campo, digamos, del gran circo contemporáneo, hay otro circo. Pero ese circo es el circo político sindical nefasto para el Uruguay, nefasto realmente, que plantean, bueno, las huestes comunistas. Ayer paro, ¿no? Un paro del PIT-CNT. ¿Y qué dice este paro? El paro es por empleos, porque hay empleos precarios y salarios caídos. Pero a ver un poquito, muchachos, a ver si nos entendemos. ¿No habían hecho un montón de rondas y rondas y rondas de negociaciones colectivas y cláusulas de paz, donde con este gobierno llegaron a la recuperación del salario real? No estamos hablando estadísticamente de que ha mermado, ha bajado la tasa del desempleo a pesar de la pandemia, de 2 años de pandemia, donde en el mundo desarrollado
Estamos hablando de los países del mundo desarrollado, los países centrales de Europa, Estados Unidos, que tienen un promedio inflacionario interanual a modo de rango de exigencia, ya no de rango meta, sino a modo de un rango de exigencia económica que no supera el 1%, 1,2%, 1,5%, un máximo de 2%, inclusive la Unión Europea tolera, no sé ahora, toleraba un 3 como un máximo de proceso inflacionario interanual. Y esos países, bueno, están en el orden del 8, del 7% de inflación. Estados Unidos llegó al 8, y pico, llegó casi a un 9% de inflación. Nunca ha visto eso. Hay recesión en los mercados, hay una situación de guerra internacional que en su momento vamos a explicar. Uruguay soporta ese contexto internacional, se vive todo ese contexto de pandemia que arroja esos resultados económicos, países que estuvieron en cuarentena, bueno, los argentinos, pobre, hablando de los argentinos hoy, un desastre con el gobierno anterior, fue el récord histórico de cuarentena, 9 meses de cuarentena obligatoria. En este país no hubo cuarentena obligatoria, salió adelante, se trabajó muy bien en ese aspecto, se administró muy bien los recursos del país, no se robó empresas, como pasó en los 15 años de Frente Amplio, no hay empresas fundidas porque las robaron, como pasó con ANCAP, fundida en $1.000 millones, como pasó con una empresa inexistente, pero sí nos robaron la guita, Gas Yago, no existió, pero se robaron $223 millones, fundieron Pluna, inventaron un remate, años A de ese remate inventado de Pluna, trucho, fraudulento, también habían fundido los casinos. Hay que fundir casinos monopólicos, incluso son monopolio del Estado. Hay que fundir un monopolio del Estado que produce y suministra nada más y nada menos que el combustible, ANCAP. Hay que ser un desastre para fundir eso, ¿eh? Bueno, la tasa de desempleo con esos resultados, en un mundo que no tenía pandemia, en un mundo en el que ni Estados Unidos, perdón, ni los países europeos estaban con inflaciones del 8, del 9, del 11%, sino que estaban con viento en la camiseta, apertura de los mercados, con procesos inflacionarios interanuales absolutamente racionales, del 1, tanto por ciento, 2%, Estados Unidos con el 0,98, no llegaba al 1%, en épocas donde no estaba dado este contexto de pandemia, post-pandemia, Rusia no había invadido Ucrania, no se estaban dando reiterados atentados contra el Estado de Israel y no habían conatos de invasión a una isla como Taiwán. Todo eso era distinto, era un mundo pacífico en ese momento, donde funcionaban los mercados internacionales, donde era, digamos que estaban en el cenit de esa apertura de los mercados internacionales, y Uruguay ahí, bueno, multiplica por 400% más en volumen económico y en volumen de cantidad exportadora, y eso fue durante el gobierno de Frente Amplio, y sin embargo el país quedó con una inflación enorme del 13% interanual, con una tasa de desempleo del 10,5%, con un déficit fiscal del 5,1%, nunca lo pudieron bajar, con un endeudamiento enorme, tasa de desempleo del 10,5% cuando este gobierno toma el gobierno. Y estos señores, por decirles de alguna manera, hablan de un paro por empleos precarios y salarios caídos. Claro, el PCNT apunta al gobierno. ¿Y por qué apunta al gobierno? Y porque están ahí en las previas de la interna, de los resultados del domingo, de las internas partidarias, que son una especie de elecciones primarias. La central sindical celebró el freno al proyecto Neptuno, es decir, un proyecto de inversión que iba a ser OCE, que es la única que puede hacerlo, invertir en qué, en infraestructura, saneamiento, sistemas de acopio de agua, reservas de agua, el proceso de potabilización del agua, que era el llamado proceso Neptuno, en la zona de Arasatí. ¿Para qué? Para tener una fuente complementaria y de potabilización del agua, que es una exigencia ya, digamos que de orden, ya ni siquiera tiene que ser una exigencia, tiene que ser una meta rápida, a concluir rápidamente. Bueno, no lo hicieron en gobierno de Frente Amplio, no invirtieron en
plantas potabilizadoras, no invirtieron en una fuente complementaria de agua, por lo menos, en una. Hay países que tienen 3, 4 fuentes. Se le recomienda a Uruguay que urgentemente apele a una fuente complementaria de agua. Llega a colapsar el río Santa Lucía por X motivo, se empobrece su caudal, la planta que tenemos de reserva y potabilización se estropea y marchamos al espiedo el área metropolitana de Montevideo y también parte de las áreas metropolitanas de Canelones. Reclaman eso, claro, están provocando el conflicto. Vamos a una pausa, Maxi, si te parece, y vamos a leer un poquito, aunque sea. Ya sé que la gente hoy por hoy en estos tiempos lee poco. Bueno, vamos a hacer un ejercicio de lectura acá en este programa. Vamos a leer un poquito, para tener en cuenta de qué se trata esto del paro general, del PIS-NT, las movilizaciones. El PIS-NT que va a atentar contra nuestra democracia, nuestra constitución, nuestra propiedad privada con ese plebiscito que pretende que por constitución el Estado uruguayo le robe plata a 1.600.000 uruguayos y le robe también el dinero, los derechos adquiridos, el derecho de propiedad, la legítima actividad profesional empresarial a 3 empresas privadas que hace más de 20 años, 22 años, si no me equivoco, o 23 años, que están trabajando con todas las de la ley en nuestro país, digamos que ajustadas a derecho y amparadas por nuestra Constitución, que precisamente plantea que nuestros derechos subjetivos, inviolables, son el derecho de propiedad y la legítima actividad, la legítima actividad comercial, empresarial, industrial, profesional, cualquier actividad legítima, están amparadas por nuestra Constitución como un derecho subjetivo, inviolable, lo mismo que el derecho de propiedad. Bueno, estos mismos comunistas del PCNT que plantean esa aberración, ese atentado contra la Constitución, contra la propiedad privada, contra las disposiciones constitucionales que, digamos, consagran derechos, que son derechos consagrados, que son principios constitucionales, plantean este conflicto. Por eso quiero leerles algo respecto a la estrategia revolucionaria desde el Foro de San Pablo para instalar el socialismo del siglo XXI, que es instalar el conflicto, provocar el conflicto, fogonear el conflicto. Hay que entenderlo desde ahí, porque si no entras a responderle a ellos cada vez que te instalan el conflicto, porque eso no va a parar. Van a instalar todo el tiempo a modo de una estrategia revolucionaria. ¿Qué van a instalar? El conflicto. Quédate ahí.